¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 1 del volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior les traje el prólogo de este volumen, cortito, pero nos presentó al general de los demonios llamado Freyd, que se está dirigiendo, al igual que Hajime y las demás, al laberinto del volcán, y el prólogo nos dejó que se viene un gran encuentro entre estos dos. Bueno, ahora veremos qué nos cuentan las tres primeras partes de este capítulo 1. Como algunos sabrán, esto ya forma parte de la segunda temporada del anime, así que los que ya vieron ya deben saber lo que se viene. Pero aún así espero que disfruten de mi relato y lo apoyen con un me gusta, comentando y lo más importante, suscribiéndote. Es solo un clic y no te cuesta nada. Entonces, bueno, no le doy más vueltas, así que mejor comencemos con este relato. Volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El gran volcán Gruen. Parte 1. La arena se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Hajime y sus compañeras finalmente habían llegado al desierto de Gruen. Los granos de arena eran tan finos que todo parecía una hoja marrón intacta. Los incesantes vientos habían cubierto el cielo de tanto polvo que incluso parecía marrón. Donde quiera que uno mirara, todo lo que verían sería arena. Lo único que rompió la monotonía fueron las dunas que ondulaban a través del desierto como olas. El viento los empujó a un ritmo constante, dando al desierto la apariencia de una enorme criatura viviente. Los ásperos rayos del sol calentaron la arena hasta que resplandeció de rojo. Era fácilmente más de 40 grados centígrados. Con la arena volando por todas partes lo convirtió en un ambiente inhóspito para los viajeros normales. De todos modos, Bryce atravesó las dunas como si no fueran nada, y como estaba completamente cerrada, nada de la arena ni del calor molestaba a Hajime y a las demás. Además, la brújula magnética que Hajime había instalado en el salpicadero evitaba que se perdieran. Gracias a Dios que no viajamos a caballo, se ve miserable ahí fuera. Ciertamente, no soy tan débil como para que un poco de calor y viento me molesten, pero ciertamente es más cómodo no tener que enfrentarlo. Shia y Tío miraron por la ventana hacia el implacable páramo que estaban atravesando. Tío pudo haber sido masoquista, pero ni siquiera ella aceptaría ese tipo de incomodidad. Esta vez es muy diferente, los ojos de Miu no duelen y no está caliente, papá es increíble. Así es, papá, es increíble, Miu-chan. ¿Quieres agua fría? Sí, gracias, hermana Kaori. Miu estaba sentada felizmente en el regazo de Kaori. Estaba emocionada por lo diferente que fue este viaje a través del desierto comparado con su primera vez, cuando fue secuestrada. Su reacción fue natural. Para una especie acuática como Miu, el cruce del desierto debe haber sido doblemente duro. Considerando lo joven que es, fue un milagro que el viaje no la matara. Sin embargo, esta vez viajaba en circunstancias completamente diferentes. Bryce tenía aire acondicionado y no dejaba entrar el viento ni la arena. No solo eso, Hajime se había abastecido de provisiones frías para el viaje. Aún le molestaba un poco que su opinión hubiese sido completamente ignorada cuando Yue había accedido a dejar que Kaori se uniera al grupo, pero se estaba acostumbrada a tenerla cerca. Kaori sacó una botella de agua fría de la mini nevera que Hajime había añadido a Bryce. Oye, Kaori, ¿podrías dejar de llamarme papá? Suena realmente espeluznante. Pero Miu-chan te llama así todo el tiempo. Una cosa es si lo hace Miu, pero ya sabes, ser llamado papá por alguien de mi edad es bastante raro. Kaori siempre había sido buena cuidando a los demás, así que terminó asumiendo el papel de cuidadora de Miu. Sin embargo, debido a eso, también había empezado a usar el apodo de Miu para Hajime. Era aceptable, aunque todavía un poco incómodo, que una niña lo llamara papá, pero era otra cosa cuando una chica de su edad lo hacía. Por otro lado, la razón por la que Hajime llamaba a Kaori por su nombre de pila era porque ella había insistido hasta que finalmente se rindió. Ella pensó que era injusto que él llamara a todas las demás por sus nombres de pila, pero solo a ella por su apellido. ¿En serio? De acuerdo, supongo que me detendré hasta que tengamos nuestros propios hijos al menos. Kaori se ruborizó furiosamente. Un silencio incómodo descendió sobre el coche. Hajime fingió no haber oído nada, pero Yue no iba a dejarlo pasar. Qué lástima, yo voy a ser la primera, Hajime me lo prometió. Hajime-kun, ¿qué significa esto? Es realmente tan sorprendente. De todos modos, no estoy planeando tener hijos pronto.
Voy a ser la primera en presentarme a sus padres también. ¿Qué? Ya lo he planeado todo. ¿Ah? Incluyendo todas las citas que vamos a tener cuando volvamos. Las palabras de Yue eran como dagas atravesando el pecho de Kaori una tras otra, pero Kaori era una chica fuerte, ella no se echaría para atrás, había pasado la mayor parte de su tiempo en este mundo creyendo en la supervivencia de Hajime, e incluso había tenido el coraje de enfrentarse a Yue. Si alguien la golpeaba, ella devolvería el golpe. Yo sé todo tipo de cosas sobre Hajime-kun que tú no sabes, como lo que quiere ser en el futuro, cuáles son sus pasatiempos e incluso qué géneros le gustan más. Apuesto a que no sabes cuál es su anime y mangas favoritos, Yue. Eso no importa, ninguna de esas cosas existen aquí, solo tengo que aprender sobre ellos cuando vayamos a Japón. Oh, pero ellos sí, mira Hajime-kun, su apariencia prácticamente grita personaje de anime. Aunque Kaori y Yue eran las que discutían, era Hajime el que sufría. Esa última declaración le había ido justo a la yugular. Cabello blanco, un parche, incluso un ojo falso mágico. Estoy bastante segura de que el personaje favorito de Hajime-kun también tiene todas esas cosas, incluso sus armas. Esos crossbeats definitivamente están basados en los de Gundam. No importa en qué mundo estemos, Hajime-kun siempre será un otaku. ¡Kaori! ¿Ah? Y pensar que las armas de Hajime están basadas en el entretenimiento. ¿Ni siquiera sabes qué tipo de cosas le gustan al hombre que amas? Tienes agallas, Kaori, pero ¿sabes qué tipo de posiciones le gustan a Hajime en la cama? ¿Qué? ¿En la cama? ¿Ya has llegado tan lejos? Así de grande es la brecha entre tú y yo. Todos se habían acostumbrado a ignorar a Kaori y a Yue cuando empezaban a discutir así. Al principio, Shia se había preocupado por ellas dos, tratando de mediar y hacer que se llevaran bien. Al final, sin embargo, se había dado cuenta de que era más difícil de lo que valía la pena, especialmente desde que las dos no parecían odiarse mutuamente. De hecho, la única persona que realmente sufría a causa de sus argumentos era Hajime. Como casi todos sus argumentos se centraban en él, muchos de sus vergonzosos secretos se convirtieron en municiones para demostrar su punto de vista. Todas las cosas de las que se sentía cohibido fueron golpeadas y pinchadas hasta que no pudo soportarlo más. Kaori se tapó los oídos intentando ocultar las verdades que Yue le había lanzado. Agarrando dolorosamente su corazón, Hajime intentó separarla. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Miu habló. No, deja de pelear con mi hermana Yue, hermana Kaori. Odio cuando pelean. Miu saltó del regazo de Kaori y se arrastró hasta la parte de atrás donde estaba sentada Shia. Ella miraba haciendo pucheros todo el tiempo a las dos chicas que estaban enfrente. Las dos se miraron torpemente. Que una niña les dijera que las odia fue un arma sorprendentemente efectiva. ¡Ay! Ustedes dos, ¿podrían al menos parar cuando Miu-chan está cerca? Son una mala influencia para ella. Entiendo que se alteren por Hajime-san, pero al menos podrían actuar como adultas frente a ella. Increíble, y pensar que Shia me regañaría. Lo siento, Miu-chan, Shia. Nunca en sus sueños más salvajes había pensado Yue que caería tan bajo que Shia la regañaría. Aunque Shia era la mejor amiga de Yue, Yue también la trataba como a una hermana menor. Aunque también estaba compitiendo por el afecto de Hajime, Shia también amaba a Yue. Era una relación un poco diferente a la que Yue tenía con Kaori. Por otro lado, Tio era solo una pervertida. En cierto modo, Kaori fue la primera rival de amor verdadero con la que se había encontrado Yue. Yue estaba segura de que su vínculo con Hajime era más fuerte que nada. Tenía una fe inquebrantable en que solo ella era especial para él. Por eso, al principio había visto a Kaori como una simple aspirante, y ella creía que sería fácil de derrotar. Y mientras su confianza permanecía inalterable, Yue se había dado cuenta de que Hajime y Kaori recordaban la vida que habían tenido en Japón de vez en cuando. Esta era la única ventaja que Kaori tenía sobre Yue. Ella lo conocía desde hace más tiempo, y fue lo único que le permitió luchar contra Yue de igual a igual.
Por su parte, Kaori estaba celosa del hecho de que Yue era la actual amante de Hajime, pero era demasiado honesta y de buen carácter como para intentar algo turbio, debido a que ninguna de ellas quería engañar, por así decirlo, su camino hacia la victoria. Sus disputas nunca se convirtieron en algo verdaderamente serio, sin embargo, eran tan frecuentes que enfadaban mucho al resto del grupo. Yoi, Miu y Shia finalmente habían tenido suficiente. Normalmente Hajime ponía fin a la mayoría de los argumentos profesando su amor por Yue, pero había sufrido demasiado daño en tan poco tiempo que simplemente miró a la distancia ignorando a todas las demás personas. ¿Qué podría ser eso? Maestro, parece que hay algo de conmoción a su derecha. Hajime, que había estado murmurando para sí mismo, no soy un otaku, una y otra vez como un pez muerto, de repente volvió a sus cabales y se giró a su derecha. Kaori y Yue dejaron de intentar mostrarle a Miu lo bien que se llevaban y también se giraron para ver qué estaba pasando. Shia también giró el cuello para ver mejor. Todos vieron algo a lo lejos. Un gran número de gusanos de arena, monstruos del desierto parecidos a lombrices de tierra, se congregaban en una duna de arena a su derecha. Sus cabezas salieron de la cima de la colina. Los gusanos de arena medían 20 metros de largo en promedio y algunos de los realmente grandes crecían hasta los 100 metros. Solo podían encontrarse en el desierto de Gruen. Normalmente vivían bajo tierra y solo salían a la superficie para tragar a sus presas con sus mandíbulas de 3 capas. Los viajeros que cruzaban el desierto vivían con el temor de sus ataques furtivos casi imperceptibles. Afortunadamente, los gusanos de arena tampoco tenían muy buenas habilidades de percepción. A menos que alguien tuviera la mala suerte de caminar sobre sus guaridas, no serían vistos. Si todos estaban emergiendo ahora, deben haber encontrado alguna infeliz presa, pero por lo que parece... ¿Por qué están dando vueltas así? Si hubieran venido a alimentarse, Tío tampoco lo habría considerado algo que valiera la pena señalar. Las habilidades de Hajime le permitían sentir los ataques entrantes, y Bryce podría fácilmente superar a un gusano de arena. Lo que era extraño en esta colina en particular era que habían salido a la superficie, pero dudaban en atacar a su supuesto objetivo. Simplemente daban vueltas alrededor de la colina. Parecen inseguros, como si no estuvieran seguros de si su presa es segura para comer. Eso parece, ¿eso pasa a menudo? No que yo sepa, pueden comer casi de todo, así que normalmente no dudan. Tío podía haber sido una masoquista y una gran pervertida, pero también había vivido más tiempo que Yue, y como a diferencia de Yue no había estado sellada la mayor parte de su vida, su conocimiento del mundo era vasto, incluyendo los hábitos de monstruos, así que si esto la había confundido, definitivamente era algo de lo que valía la pena tomar nota. Sin embargo, también era cierto que no había razón para que Hajime se involucrara. Decidió irse antes de que se vieran envueltos en algo problemático, pero justo en ese momento, Hajime gritó: ¡agárrense fuerte! Él disparó el acelerador de Bryce. Un segundo más tarde, una criatura marrón gigante surgió de la tierra, rozando la parte trasera de Bryce. Un gusano de arena había intentado tragárselos enteros. Parecía que Hajime y las otras también estaban en el menú del día. Hajime se desvió bruscamente, zigzagueando por las dunas. Los gusanos de arena surgieron uno tras otro del suelo, cada uno de los cuales salieron del lugar donde Bryce había estado segundos antes. Kaori, Miu y Shia todas gritaron. Preocupada por Miu, Kaori se dio la vuelta para ver cómo estaba. Al mismo tiempo, Hajime dio otro brusco giro. Kaori perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, justo hacia Yue y Hajime. Se derrumbó con el trasero en el regazo de Yue y la cabeza en el de Hajime. Tras unos pocos parpadeos de sorpresa, Kaori se sonrojó un poco y se aferró a la cintura de Hajime. Para disgusto de Hajime, su expresión se endureció y trató de no tener pensamientos sucios. La mitad inferior del cuerpo de Kaori aún estaba extendida sobre el regazo de Yue. Oye, Shira, Kaori, ¿qué estás haciendo? Es peligroso, así que me aferro a ti por seguridad. Kaori, eres una zorra. Pensar que te pegarías a Hajime mientras sellabas mis movimientos al mismo tiempo, eres más astuta de lo que creí. Mientras huían para salvar su vida, a Yue y Kaori solo les interesaba ganar puntos con Hajime. Yue golpeó el indefenso trasero de Kaori, pero Kaori se negó a aflojar su agarre. En vez de eso, enterró su cara en la entrepierna de Hajime. Después de haber fracasado en su emboscada inicial, los 3 gusanos de arena comenzaron una persecución por tierra contra Bryce. Se movieron mucho más rápido de lo que su tamaño sugeriría.
Si Hajime y las otras hubieran estado cabalgando en un carruaje normal, habrían estado condenados, pero Bryce era un artefacto hecho con todo el ingenio de un otaku, aunque se lo tragaran no sufriría ningún daño. Además, ahora que lo pienso, esta es una buena oportunidad para probar esa cosa. Hajime se desvió tanto que estaba conduciendo en reversa y luego empezó a verter maná en otro de los aditamentos que le había puesto a Bryce. Una serie de chirridos metálicos resonaban por todo el coche. El capó de Bryce se deslizó hacia atrás para revelar un lanzacohetes cuádruple. El lanzacohetes giró hacia adelante y hacia atrás buscando a su presa. Después de unos segundos se fijó al gusano de arena más cercano. Con una ráfaga de chispas rojas, el lanzacohetes descargó su misil. Un resplandeciente rastro de color naranja siguió la estela del cohete. Atravesó la boca abierta del gusano de arena y explotó. Los trozos de carne llovieron del cielo salpicando el parabrisas de Bryce. ¡Mierda! ¡Shia! ¡Cubre los ojos de Miu, por favor! ¡Ya estoy en ello! Miu-chan, sé que duele, pero no me peñisques ahí. Shia había enterrado la cabeza de Miu dentro de su amplio pecho para protegerla de los horrores que Hajime estaba infligiendo a los monstruos. Sin embargo, Miu lo había encontrado demasiado sofocante y peñiscó a Shia en un punto bastante sensible. Hajime hizo todo lo que pudo para ignorar los gemidos que venían de atrás. Tratar con sus propias compañeras era más agotador mentalmente que luchar contra los monstruos. Tampoco ayudó que Kaori siguiese aferrado a su cintura. Después de un gran esfuerzo físico, Yue finalmente sacó a Kaori y la ató a su cinturón de seguridad, sujetándola en su sitio. Ella se sonrojó de un rojo brillante, sorprendida por su propia audacia. Hajime-kun, lo siento por eso, solo actué por instinto. No intentaba hacer algo sucio a propósito, solo quería saber qué se siente al abrazarte una vez. ¿Y si vieras la oportunidad, lo empujarías hacia abajo en ese momento? ¡Exacto! No, Yue, por favor, no digas cosas tan extrañas. No soy una mujer tan pervertida como tú. ¿Me estás llamando pervertida? Bueno, supongo que no puedo negarlo, considerando las cosas que hacemos por las noches. ¿Podría callarse un segundo? Y tú, Yue, deja de hablar de nuestra vida sexual. Hajime hizo pedazos a los gusanos de arena restantes con su lanzacohetes. Al oír las explosiones, los otros gusanos de arena sobre la duna se giraron para mirar a Bryce. Se preparó para otra pelea, pero el argumento de Kaori y Yue le distrajo. Sus constantes discusiones estaban desgastando su fortaleza mental y ahora finalmente había llegado a su límite. Aunque nada de lo que había dicho había sido realmente falso, Hajime dudaba que alguien pudiese vencer a Yue cuando se trataba de sexo. Kaori podía decir lo que estaba pensando, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Yue sonrió victorioso y se mojó los labios. Kaori gimió lamentando su derrota. El estallido de enfado de Hajime solo había avivado las llamas de su enemistad. Shia se inclinó hacia adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Kaori. Tranquila, sé cómo te sientes, Kaori-san. Hajime ignoró a todas ellas y aceleró con Bryce hacia la duna de arena. Se dio cuenta de que había más gusanos de arena moviéndose bajo tierra. El suelo se abalanzó ligeramente en su posición, por lo que estaba claro que ya no intentaban ser sigilosos. Ahora mismo, la velocidad les servía más que el sigilo. Hajime replegó su lanzacohetes y activó una nueva arma. Esta vez una caja rectangular larga salió del capó, metal contra metal, y la caja se transformó en un rifle de largo alcance. Se parecía mucho a Schlagen. Las chispas rojas corrían a lo largo del cañón del arma. El brazo robótico estaba sujeto para ajustar su puntería y disparó. Una raya deslumbrante de rojo cortó el aire marrón fangoso. Una columna de arena se elevó hacia el cielo mientras se estrellaba contra el suelo. Los trozos de carne y las gotas de sangre se elevaron con ella. La bala de Hajime había encontrado su objetivo. Hajime recargó y disparó de nuevo, y luego una vez más. Cada bala creó otra erupción de arena y sangre. Los gusanos de arena fueron destruidos sin siquiera tener la oportunidad de salir a la superficie. Capítulo 1. El gran volcán Gruen. Parte 2. Hajime-kun, mira allí. ¿Eso es una persona? Mientras Hajime retiraba su rifle, Kaori gritó repentinamente y señaló un punto ante ellos. La conjetura de Yue era correcta. A cierta distancia yacía una figura humanoide vestida de blanco. Era probable que fuera la persona que los gusanos de arena habían estado tratando de comer. Sin embargo, desde esta distancia no podían distinguir nada fuera de lo común, nada que indique por qué los gusanos de arena habían dudado en comérselo de todos modos.
Por favor, Hajime-kun, soy una sacerdotisa. Al menos tengo que tratar de ayudarlo. Bueno, supongo, yo también tengo curiosidad, la verdad. Era posible que tuviera algún objeto único que lo protegiera de los monstruos, o que conociera alguna forma desconocida de magia. Después de todo, si en el mar de los árboles existían cosas como los cristales de Verdren, ¿quién iba a saber que otras maravillas extrañas existían en este mundo? Incluso podría ser que lo que este hombre había estado usando poseía efectos más potentes que esos cristales. Hajime se dirigió hacia el hombre colapsado. Llevaba algo parecido a un vestido tradicional egipcio en la tierra y un gran abrigo con capucha encima. La capucha le cubría la cara y estaba tumbado boca abajo, lo que dificultaba discernir sus rasgos. Kaori saltó de Bryce, corrió hacia el hombre y le giró sobre su espalda. ¡Qué demonios! Al quitarle la capucha, Kaori descubrió que era joven, probablemente de unos 20 años. Sin embargo, lo que le había sorprendido no era eso, era el estado en el que estaba. Su cara estaba encerrada en una dolorosa mueca, el sudor recorría su frente y su respiración era corta y superficial. Estaba tan afiebrado que le salía el vapor del cuerpo. Todos sus vasos sanguíneos estaban esforzándose contra su piel, como si estuvieran siendo empujados desde el interior. Además, la sangre goteaba de sus ojos y nariz. Obviamente había algo malo con él, y no fue solo un golpe de calor. A Hajime le preocupaba que Kaori se infectara con lo que sea que este tipo estuviera sufriendo, pero como ella era la sanadora, dejó que ella manejara la situación. Kaori lanzó diagnósticos mágicos sobre el hombre. El hechizo usó su maná para investigar la condición de su objetivo y mostró sus hallazgos en su placa de estado. Los resultados que se obtuvieron fueron inesperados. ¿Sobrecarga de maná? ¿El veneno en su cuerpo está causando que su maná se vuelva loco? ¿Qué pasó, Kaori? ¿Qué encontraste? Sí, mira, esto es lo que dice. Kaori mostró su placa de estado al resto del grupo. Estado: el maná del objetivo se ha sobrecargado y es incapaz de liberar exceso. Síntomas: fiebre, desmayos, dolores corporales y ruptura de los vasos capilares. Causa: un líquido extraño en el cuerpo del objetivo. Debió beber algo envenenado y eso es lo que está causando que su maná se vuelva loco, y como no puede deshacerse de nada de eso, está destruyendo su cuerpo desde adentro. A este ritmo todos sus vasos sanguíneos se romperán y morirá. Incluso si eso no lo mata instantáneamente, la pérdida de sangre... Fue entonces cuando Kaori lanzó el hechizo de sanación renovación. Fue un hechizo de sanación de rango intermedio que disipaba los defectos de estado. Sin embargo... ¡Oh no! Apenas tuvo efecto, pero ¿cómo? Este hechizo puede curar casi todos los efectos de estado. ¿Significa eso que el veneno está demasiado arraigado en él ahora? Aunque había tenido éxito en prevenir la propagación del veneno, el hechizo de Kaori no había sido capaz de curarlo. El hombre gimió débilmente de dolor, su hemorragia tampoco se había detenido. Kaori rechinó los dientes frustrada. Ella no podía pensar en una manera de curarlo, así que por ahora comenzó a realizar medidas de tratamiento de emergencia para evitar que su condición empeorara. Utilizó el hechizo de luz de alto nivel Santorum, que permitía a todos los que se encontraban dentro de un área determinada transferir su maná entre sí. Normalmente Kaori lo usaba para transferir su maná a sus aliados y apoyarlos si no les quedaba suficiente para seguir lanzando hechizos a gran escala. Sin embargo, no había ninguna restricción sobre quién podía transferir el maná a quién. Además, el lanzador puede transferir por la fuerza maná de un objetivo a otro si así lo desea. En otras palabras, podía funcionar como un drenaje de maná, pero llevaba más tiempo drenar el maná de un objetivo que transferirlo. Debido a esa restricción, no era adecuado para ser usado como un hechizo de desgaste en combate, pero gracias al extenso entrenamiento de Kaori, había cortado el hechizo hasta el punto de que era lo suficientemente rápido como para ser práctico incluso en combate. Hajime sabía lo mucho que había trabajado para llegar a ese punto. Con Santorum en su sitio, Kaori podría empezar a desviar el maná del joven. Aunque la placa de estado había dicho que era imposible liberar su exceso de maná, Kaori esperaba que un poderoso hechizo de luz fuera capaz de sacárselo por la fuerza de todas formas. Una luz blanca púrpura envolvió al joven, haciéndolo parecer etérico. Fue una vista maravillosa. Kaori cerró los ojos y puso sus manos sobre el pecho del joven. Después de unos segundos de furiosa concentración, Kaori también empezó a ser envuelta en la misma luz lavanda. Yu y Tio murmuraron exclamando ante la impresionante demostración de habilidad de Kaori. Como compañeras magas apreciaban aún más sus habilidades que Hajime. Miu murmuró tan bonita mientras estaba en los brazos de Shia.
Kaori ni siquiera se dio cuenta de que sus nuevas compañeras la lavaban, estaba totalmente concentrada en su tarea. Desvió el maná que drenó del hombre hacia el brazalete que Hajime le había regalado. Parecía que la magia de Kaori era capaz de superar cualquier síntoma que le impidiese descargar normalmente el maná. Por cierto, Hajime le había dado un brazalete y no un anillo porque no quería que le volvieran a malinterpretar. La respiración del hombre empezó a sonar menos dificultosa, la hinchazón de sus vasos sanguíneos se detuvo y dejó de sangrar por sus ojos y nariz. Una vez que ella había desviado la mayor parte de su maná, Kaori disipó su Santoron y arrojó bendición del cielo sobre el hombre para curar sus heridas internas. Debería estar bien por un tiempo, pero solo he aliviado los síntomas, todavía no sé cómo curarlo. Si hubiera tomado demasiado de su maná habría muerto de cansancio, así que solo pude drenar un poco. Es posible que su maná suba y se vuelva loco otra vez, o podría empezar a filtrar maná hasta que muera. Nunca había visto estos síntomas antes, así que no estoy segura, pero... Yue, tío, ¿tienen idea de lo que podría ser esto? Kaori se giró hacia Yue y Tío para pedirles ayuda. Una solución temporal como esta no tenía sentido si no podían curar la causa subyacente de sus síntomas. Las dos chicas buscaron en sus vastos recuerdos, pero no se les ocurrió nada. Al final todavía no entendía qué le pasaba al joven. Kaori, ¿podrías revisarnos a nosotros también por si acaso? Es posible que lo que sea que lo enferme sea infeccioso. Bueno, si es algo que hace que tu maná se vuelva loco, al menos mío estará a salvo. Kaori asintió y empezó a diagnosticar al resto del grupo. Afortunadamente parecía que ninguno de ellos estaba infectado. Cualquiera que fuera la enfermedad estaban seguros de que no viajaba por el aire. Todos respiraron aliviados. Más o menos al mismo tiempo, el joven gimió y abrió los ojos. Parecía que se había recuperado lo suficiente como para recuperar el conocimiento. Miró lentamente a su alrededor. Su mirada se detuvo sobre Kaori. ¿Una diosa? Ya veo, finalmente has venido a llevarme. El joven extendió una temblorosa mano hacia Kaori. Enfadado, Hajime le dio una patada en el estómago. El calor y la arena lo habían hecho aún más irritable de lo habitual. Hajime ignoró el arrebato de Kaori y le preguntó al hombre qué le había pasado. Por lo que recordaba Hajime, la ropa del hombre era la vestimenta tradicional de los Ankagianos. Ankaji estaba situado en el oasis más grande del desierto. Todo ese conocimiento que había acumulado cuando era inútil empezaba a ser útil ahora. Si Ankaji había sido golpeado por alguna enfermedad desconocida, eso haría que el viaje de Hajime fuese aún más peligroso. Ahora estaba mucho más interesado en las circunstancias del joven. La patada de Hajime hizo que el hombre recobrara la cordura y miró más de cerca lo que le rodeaba. Ver a Bryce casi lo volvió a sorprender y no se calmó hasta que Kaori le explicó lo que estaba pasando. El hombre murmuró en voz baja: pensé que tanto yo como el duque estábamos condenados, pero parece que Dios no me ha abandonado todavía. Hajime miró al cielo. Me pregunto qué pensaría si supiera que su Dios es un monstruo sin corazón. En todo caso, esa enfermedad suya fue probablemente un regalo de su Dios. Kaori sugirió que lo llevaran al auto por ahora. El pobre hombre tenía dificultades para ponerse de pie. El calor del desierto lo había dejado deshidratado. Hajime aún tenía preguntas que hacerle al hombre, así que no podía dejar que muriera todavía. Suspirando, Hajime asintió, arrojó al hombre sobre su hombro y lo llevó a Bryce. Al acostarlo en el asiento trasero con aire acondicionado, el hombre exclamó sorprendido: ¿es acaso esta la tierra de los dioses? Parece que aún le quedaba algo de vida. Después de tragar unas cuantas botellas de agua, el hombre finalmente se había recuperado lo suficiente como para hablar con coherencia. Su expresión se volvió sombría al empezar a hablar. Primero, déjenme agradecerles por salvarme la vida. Si hubiera muerto allí, Ankaji estaría condenada. Mi nombre es Bryce Ferwansengen. Soy el hijo del duque de Ankaji, Laswi Ferwansengen. Vaya, esa sí es una sorpresa. No creí que fuera alguien de la realeza. El duque de Ankaji era responsable del transporte de todos los productos marinos que salían de Eraisen, y Eraisen era de donde provenía el 80% de los productos marinos del continente norte. En otras palabras, Ankaji tenía casi el monopolio del suministro de mariscos de la humanidad. Sus nobles eran muy respetados incluso dentro del reino de Hylian. Bryce también se sorprendió al escuchar las referencias de las personas que lo salvaron. Kaori era uno de los guerreros de Hit, mientras que Hajime, Yue, Shia y Tío eran todos aventureros de rango oro. Ahora lo veo. Dios, has enviado a tu mensajero a salvarme.
El hombre exclamó al saber quién era Kaori. Ella le miró inexpresivamente, no se había dado cuenta de que se estaba refiriendo a ella. Hajime activó su intimidación y una vez más presionó a Vice para explicar lo que estaba pasando. Sudando, Vice aclaró su garganta y comenzó a explicar. Según él, esto fue lo que pasó. Hace 4 días, muchas personas en Ankaji sucumbieron a una fiebre de causa desconocida. Salió de la nada y golpeó a 20.000 de los 270.000 habitantes de la ciudad solo el primer día. De esos 20.000, 3.000 tenían síntomas tan severos que habían perdido el conocimiento. Los médicos trabajaban las 24 horas del día para tratar de averiguar cuál era la causa, pero se les escapaba. Todo lo que podían hacer era retrasar los síntomas como lo había hecho Kaori. A medida que pasaban los días aparecían más y más víctimas. Peor aún, muchos de los médicos también cayeron presas de ella. Pronto no quedaban suficientes médicos para atender a todos los pacientes. Finalmente empezaron a aparecer bajas. Los médicos restantes no pudieron desviar el maná de todos los pacientes y los que permanecieron sin tratamiento durante demasiado tiempo murieron. La ciudad se desesperó. Nadie había oído hablar de una enfermedad que mataba a los 2 días de la aparición de los síntomas. Por una corazonada, uno de los farmacéuticos de la ciudad lanzó valorar líquidos sobre el suministro de agua de la ciudad. Al hacerlo, descubrió que los pozos habían sido contaminados con un veneno que enloquecía el maná de sus víctimas. Temiendo lo peor, rápidamente reunieron un equipo de investigación para examinar el oasis y, como era de esperar, el oasis también había sido envenenado. Para ciudades desérticas como Ankaji, los oasis eran su salvación. Estaba custodiada las 24 horas del día y su mantenimiento era la máxima prioridad de la ciudad. Habría sido casi imposible para un intruso escabullirse entre los guardias y envenenar el oasis. El equipo de investigación no pudo entender quién había hecho tal cosa o por qué. Sin embargo, tenían problemas mayores de los que preocuparse. Eso significaba que la única agua potable en la ciudad era la que habían recolectado antes de que el oasis hubiera sido envenenado. Además, todavía no tenían idea de cómo salvar a las personas que ya estaban infectadas. En realidad eso no era estrictamente cierto, sabían de una manera que podían salvar a los que ya estaban infectados. Existe un mineral conocido como roca calcárea, era un mineral especial que podía silenciar el maná cerca de él, crecía en pequeñas cantidades dentro del gran volcán Gruen al norte y era extremadamente valioso. Los investigadores mágicos a menudo lo usaban como protección contra accidentes, al aplastarlo en polvo podían dárselo de comer a los pacientes y calmar su maná descontrolado. Sin embargo, la distancia entre la ciudad y el volcán era grande. Un viaje de ida y vuelta duraría al menos un mes, y todos los aventureros lo suficientemente hábiles como para adentrarse en el gran volcán Gruen ya habían sido noqueados por la fiebre. La mayoría de los aventureros ni siquiera poseían la fuerza para superar la eterna tormenta de arena que asolaba el volcán. Además, aunque les quedaran aventureros capaces, no tenían agua suficiente para equiparlos para el viaje. La única opción que les quedaba era pedirle ayuda al reino. Por supuesto, esperar que el reino proporcionara a Ankaji suficiente agua para saciar la sed de la ciudad durante un mes era una posibilidad remota. Sin embargo, esperar que enviaran aventureros capaces de cosechar la roca calcárea mientras tanto era mejor que nada. Puede que Ankaji haya sido una avanzada vital para el reino, pero seguiría siendo un procedimiento normal que enviaran primero un equipo de investigación, pero para entonces sería demasiado tarde. De ahí por qué era necesario que alguien de la influyente familia Sengen transmitiera personalmente la situación y pidiera ayuda inmediata. Mi padre, madre e incluso mi hermana se infectaron el primer día. Usamos la pequeña piedra que nos quedaba para curarlos, pero aún no se han recuperado del todo de la terrible experiencia. Definitivamente no están en condiciones para viajar, por eso ayer dejé a Ankaji con mi guardia para ir a la capital. Como yo no había mostrado ningún síntoma, pensé que no me había infectado, pero supongo que se me habían retrasado los síntomas. Supongo que el tiempo que tardan los síntomas en aparecer varía de persona a persona. Había estado tan preocupado por los acontecimientos que ocurrían en la ciudad que nunca se me había ocurrido esa posibilidad. Debí haber tomado un poco de roca calcárea también por si acaso. Cada segundo desperdiciado es otra preciosa vida de los Ankaji. No puedo creer que haya sido tan tonto. Vice golpeó su puño contra su rodilla lamentando su propia impotencia. Peor aún, sus guardias se habían muerto protegiéndolo de los gusanos de arena. Todos pensaron, es bueno ver que el próximo duque de Ankaji es alguien que se preocupa por su gente. En cierto modo, Vice había tenido suerte de estar infectado, era lo único que había impedido que los gusanos de arena se lo comieran. El veneno le había hecho colapsar, pero también era lo que le había mantenido vivo y lo que había llevado a Hajime a investigar su localización. El destino es un amante inconstante.
A decir verdad, me atrevería... En el nombre del duque de Ankaji, quisiera formalmente presentarle una solicitud. Por favor, préstanos tu fuerza. Vice inclinó la cabeza hacia abajo. El silencio cayó dentro del coche. El sonido de la arena que golpeaba las ventanas era normalmente fuerte. Como hijo de un duque, Vice sabía que inclinar la cabeza ante los demás no debía hacerse a la ligera. Sin embargo, esta podría haber sido su única oportunidad de salvar a sus compatriotas, por lo que no podía permitirse el lujo de dejar que el orgullo se interpusiera en el camino. Todos se voltearon para mirar a Hajime. Aunque le estaban dejando la decisión final a él, era obvio que Kaori y Shia querían ayudar. Especialmente Kaori, como sacerdotisa, se sentía obligada a ayudar a los necesitados. A Tio y a Yue no parecía importarles de una forma u otra. Miu era aún más directa que las otras. Papá, vamos a ayudarlo, ¿verdad? Miu preguntó con toda la inocencia de una niña pequeña. Honestamente creía que Hajime podía hacer cualquier cosa por absurda que fuera. Era básicamente su héroe. Viendo cómo Miu y Kaori estaban claramente a favor, Hajime se encogió de hombros impotente. Supongo que eso lo decide todo. Shia y Tio se rieron felizmente. Hajime giró su mirada hacia Yu y le encontró mirándole con la misma expresión inexpresiva de siempre. No importaba lo que Hajime eligiera, Yue siempre apoyaría de todo corazón sus decisiones. Incluso si ella no lo dijo, él sabía que eso era lo que ella estaba pensando. Suavemente rozó la mejilla de Yue antes de girarse hacia Vice y aceptar su petición. Hajime había estado planeando visitar el gran volcán Gruen de todos modos. Además, había estado planeando dejar a Miu en Ankaji mientras lo hacía. Aunque era fuerte, no quería llevar a una niña de 4 años a un lugar tan peligroso. Fácilmente podía coger la roca calcárea que Vice necesitaba durante su búsqueda. Y como Miu era una tribu de hombres bestia, estaba a salvo de la epidemia que estaba asolando Ankaji. No tenía maná después de todo. De cualquier forma, todos los problemas de Vice eran algo que Hajime podía resolver sin desviarse de su camino. Hajime Dono, como eres un aventurero de rango oro, no tengo ninguna duda de que podrías conseguir fácilmente la roca calcárea que necesito. Sin embargo, también tenemos que resolver el problema del agua en mi ciudad. ¿Puede alguien operar este artefacto o solo tú, Hajime Dono? Bueno, todos aquí excepto Kaori y Miu pueden conducirlo, pero no hay necesidad de ir a la capital. Haré algo con tu problema con el agua, así que volvamos a Ankaji por ahora. ¿Qué quieres decir exactamente con hacer algo al respecto? Vice no dudaba de la destreza de Hajime, pero dudaba que incluso un aventurero de rango oro pudiera conseguir suficiente agua para mantener a cientos de miles de personas de la nada. Su duda era de esperar. Sin embargo, había una forma de conseguir agua que Vice no había pensado, usando magia avanzada de agua para recoger la humedad de la atmósfera. Por supuesto, la mayoría de los magos no serían capaces de sacar suficiente agua para tanta gente, pero Hajime tenía una genio maga dentro de su grupo, Yue, y como tenía múltiples maneras de restaurar su maná rápidamente, ni siquiera se cansaría de hacerlo. Por lo menos ella podría proveer al pueblo con agua lo suficiente para que Vice o su padre pudieran pedir ayuda al reino. Cuando Hajime se lo dijo a Vice, él se mostró escéptico. Sin embargo, también era cierto que no estaba en condiciones de llegar a la capital, así que con un poco de persuasión de Kaori, uno de los guerreros de confianza de Hit, finalmente cedió y aceptó regresar a Ankaji. Vice se sorprendió al ver cuánta tierra podía cubrir Hajime con Bryce. Sin embargo, en ese momento fue solo una sorpresa entre un interminable número de ellos. No tenía idea de por qué un guerrero de Hit viajaba con esos aventureros, por qué tenían con ellos a una niña tritón que llamaba papá Hajime, por qué viajaba con ellos una mujer conejo, o por qué la mujer de pelo negro parecía tan feliz de ser insultada. Lo que sí sabía, sin embargo, era que aún quedaba esperanza, y esa misma esperanza fue lo que le permitió mantener la cabeza en alto mientras continuaban el viaje. Después de un corto viaje, las paredes de Ankaji brillaron a la vista. Eran verdaderamente una vista para contemplar, elevándose más que las impresionantes murallas de Furen. Las paredes y los edificios estaban construidos con el mismo material blanco lechoso, un marcado contraste con el marrón que los rodeaba. Otra cosa a destacar eran los pilares de luz que salían de las paredes a intervalos regulares. Los pilares de luz se curvaban entre sí y convergían en lo alto del cielo, creando una cúpula que cubría la ciudad. Siempre que algo golpeaba la cúpula, las ondas se extendían desde el punto de impacto, como si alguien hubiera tirado una piedra a un estanque. Fue una vista maravillosa. Por lo que podía decir Hajime, la cúpula parecía proteger la ciudad de los elementos. El desierto experimentaba feroces tormentas de arena cada pocos meses, por lo que la cúpula era una necesidad para la gente que vivía allí. Convertía las tormentas furiosas en un día nublado para los residentes de la ciudad.
Hajime y los demás se acercaron a las puertas de la ciudad, que estaban envueltas en el mismo velo de luz. Era lógico que incluso las puertas tuvieran que ser ensorlezadas si querían estar seguros de mantener la arena fuera de la ciudad. Los guardias de la puerta se habían sorprendido un poco al ver a Bryce, pero sus reacciones habían sido mucho más suaves que las de la mayoría de la gente que lo veía por primera vez. La difícil situación de Ankaji probablemente ocupaba la mayor parte de su atención, apenas se concentraban en su trabajo, pero cuando vieron a su señor sentado en el asiento trasero de Bryce, instantáneamente llamaron la atención. La puerta de Ankaji estaba en una elevación más alta que el resto de la ciudad. Aparentemente eso se había hecho a propósito para que lo primero que vieran los visitantes fuera toda la ciudad en todo su esplendor. El gran oasis estaba al este, brillando bajo el sol de la tarde. Grandes palmeras crecían a su alrededor. Eran el primer trozo de hierba verde que Hajime había visto desde que entró en el desierto. Pequeños canales se ramificaban desde el oasis, cruzando el resto de la ciudad. Aunque estaban en medio del desierto, parecía que la mayoría de la gente viajaba en barco. Más árboles salpicaban las calles y había plazas enteras que habían sido convertidas en jardines. Al norte estaba el distrito agrícola de la ciudad. Hajime había leído antes que muchas especies frutales prosperaban en el clima cálido de Ankaji, y parecía que no había sido una exageración. Los frutales se extendían más allá del horizonte, incluso más de lo que Hajime podía ver con su visión lejana. Al oeste estaba el Palacio Real. A diferencia de la piedra blanca lechosa que parecía ser la favorita en el resto de la ciudad, el palacio estaba hecho de mármol blanco puro. Lo distinguió del resto de la ciudad, lo que probablemente había sido la intención del arquitecto. Sin embargo, el efecto se arruinó un poco por los toscos edificios rectangulares que la rodeaban por todos lados. Hajime asumió que eran otros edificios administrativos. A pesar de estar en medio de un desierto, había más agua aquí de la que Hajime había visto en cualquier otra ciudad. Se ve increíble esta ciudad. Sí, es una ciudad hermosa. Todos los demás también exclamaron asombrados. Pero se siente vacío, dijo Mio en voz baja. Ella tenía razón. A pesar de su magnífica apariencia, un aire de melancolía flotaba sobre la ciudad. Normalmente las plazas de la ciudad se llenaban de comerciantes que regateaban sobre los precios de frutas y pescado y turistas que exploraban las maravillas de la ciudad. Ahora mismo, sin embargo, las calles estaban prácticamente vacías. Todos se escondían en sus casas como esperando una tormenta. Un extraño silencio llenaba las calles. Ojalá hubiera podido mostrarles cómo era la ciudad antes de la plaga. En cualquier caso, mis disculpas, pero no tenemos tiempo que perder. Les prometo que les mostraré la ciudad una vez que se haya evitado esta crisis. Por ahora, sin embargo, debemos ir hacia el palacio. Necesito reportarme con mi padre. Hajime asintió y el grupo se dirigió hacia el Palacio Real. Capítulo 1. El gran volcán Gruen. Parte 3. ¡Padre! ¡He vuelto! ¡Vais! Espera, ¿qué demonios es eso? El grupo había podido dirigirse directamente a la sala de audiencia sin que le hicieran preguntas gracias a Vice. Aunque todavía estaba débil por el veneno, parecía que Laswi se había forzado a seguir trabajando usando una combinación de magia curativa y agallas para mantener la conciencia. Su hijo había salido a pedir ayuda ayer mismo. No fue suficiente tiempo para llegar a la capital y regresar. Sin embargo, lo que sorprendió más a Laswi que el regreso anticipado de su hijo fue el estado en el que se encontraba. Era natural, después de todo, Vice estaba flotando en el aire. Para ser más preciso, estaba acostado sobre un crossbeat que flotaba en el aire. Aunque se había recuperado un poco durante el viaje en coche a Ankaji, todavía no estaba en condiciones de caminar. Kaori se había ofrecido a prestarle su hombro, pero él se había negado, dando excusas como «No podría pedirle a uno de los guerreros elegidos de Hit que me llevara». A Hajime no le había gustado la mirada tímida que le estaba dando a Kaori, así que los había interrumpido forzándolo a poner a Vice sobre un crossbeat. Hajime no estaba celoso de Vice, eso era lo que Kaori había pensado, pero en verdad no quería tener que lidiar con gente celosa de su afecto por él. Ya había tenido suficiente de eso con Koki Hiyama. Vice se aferró al crossbeat temeroso de caerse mientras explicaba lo que le había pasado a su padre. Una vez que le había explicado la situación, un mayordomo vino y le dio un pequeño frasco de piedra calcárea en polvo. La roca calcárea, combinada con la magia curativa de Kaori, fue suficiente para que Vice volviera a ponerse de pie. Todavía no se había recuperado del todo, pero seguía siendo mucho mejor de lo que había sido hace unos minutos.
El mayor problema era que esto aún no lo había curado. La roca calcárea podía suprimir los síntomas, pero a la raíz del enloquecimiento de su maná, el veneno seguía corriendo por sus venas. Aunque era posible que su cuerpo eventualmente pudiera expulsar la toxina, todo lo que podían hacer por ahora era esperar y ver. Muy bien, vamos a dividirnos. Kaori y Shia, ustedes dos vayan a ver a los pacientes. Llévate todas las piedras mágicas vacías contigo. El resto de nosotros le daremos agua a la ciudad. Señor Lanswy, ¿hay un espacio abierto en alguna parte de la ciudad? Por lo menos unos 200 metros cuadrados, si es posible. Sí, hay uno en el distrito agrícola. Ahí es donde nos dirigimos entonces. Shia, una vez que las piedras mágicas estén saturadas, llévaselas a Yue. Hajime rápidamente dio órdenes. Su plan era simple. Kaori usaría su Santorum para drenar el maná de las personas infectadas de la misma manera que había hecho con Vice. Luego desviaría el maná hacia las piedras mágicas vacías que Shia le traía. Una vez que estuvieran llenas, Shia se los pasaría a Yue, quien usaría todo ese maná para crear el agua. Hajime usaría entonces su transmutación para crear un depósito improvisado en el que almacenaría toda esa agua, después de lo cual comenzaría a investigar el oasis. Si pudiera analizar el veneno, resolvería el problema de la ciudad primero. Si no podía, se dirigiría al volcán como había planeado originalmente. Simple pero eficiente. Cada uno se dedicó a sus respectivas tareas. Kaori y Shia se dirigieron a los improvisados hospitales que habían sido establecidos cerca del palacio, mientras que Lanswy, junto con sus guardias y ayudantes, llevaron a Hajime, Yue, Tio y Miu a la mayor área abierta de Ankaji. El campo abierto era 3 veces más grande que las especificaciones mínimas de Hajime. La zona se utilizaba normalmente para cultivos, pero se había dejado en barbecho este año para permitir que el suelo se reabasteciera. Lanswy aún no estaba convencido de que Hajime pudiera hacer todo lo que decía. Si resultaba que todo era algún tipo de truco elaborado, ordenaría que Hajime fuese ejecutado en el acto. Su pueblo necesitaba desesperadamente agua y no tenía tiempo que perder con los charlatanes. Solo había aceptado esta loca idea porque no tenía mejores opciones. Afortunadamente para todos los implicados, las sospechas de Lanswy resultaron infundadas. Aunque no había viento, el pelo de Yue empezó a agitarse. El aire se saturó de tanto maná que brilló de oro. Yue estaba usando uno de los hechizos que había creado con la magia antigua que había adquirido, Azura. Una esfera negra remolinada apareció sobre la tierra de cultivo vacía. La esfera se estiró y aplanó hasta convertirse en un rectángulo de 200 metros cuadrados. Tras una breve pausa, el rectángulo se hundió silenciosamente en el suelo, aplastando la tierra que había debajo. Se formó una depresión masiva donde había estado el rectángulo. Azura había excavado la tierra con tanta fuerza que causó un terremoto en un lugar determinado. El temblor se detuvo con relativa rapidez. Los gritos de protesta de la tierra se desvanecieron. En un instante, Yue había creado un enorme depósito para almacenar toda el agua que estaba a punto de invocar. Hajime miró hurtadillas a Lanswy y vio que su mandíbula casi toca el suelo. Él y sus asistentes estaban atónitos por lo que acababa de pasar. Todos se quedaron sin palabras, que era la única razón por la que no gritaban conmocionados. Yue respiró un suspiro de cansancio. Solo había desatado a Azura con la mitad de su fuerza, así que no había agotado todo su maná. Sin embargo, todavía había necesitado mucho esfuerzo para realizar el lanzamiento. Podía reponer su maná usando las joyas que Hajime le había dado, pero quería guardar lo que estaba allí para el volcán. No habría tenido tiempo para reabastecerse, así que cuanto más usaba ahora, menos tendría después, y como no estaba en medio de una pelea, tuvo tiempo de reponer su maná usando un método alternativo. Yue dejó caer su cuerpo hacia atrás. Ella no se molestó en tomar una postura de caída o algo así. Después de todo, sabía que no iba a caer al suelo. Como ella esperaba, Hajime la cogió en sus brazos. Levantó a Yue y le dio la vuelta. Yue sonrió débilmente y puso sus brazos alrededor del cuello de Hajime. Acercó su cara a la de él. Luego de decir gracias, lo mordió en el cuello. Gotas de sangre se derramaron. Yue metió su lengua por el cuello de Hajime, asegurándose de beber hasta el último trozo de su sangre. Yue siempre había actuado más madura de lo que su apariencia sugería, pero parecía francamente seductora cuando bebía la sangre de Hajime. El proceso de chupar sangre duró unos minutos. La forma en que Yue gimió suavemente entre tragos hizo que pareciera un acto sexual. A pesar de que el hecho de que te chuparan la sangre debería haber sido algo que temer, la mayoría de los hombres miraban a Hajime con una mirada de anhelo en sus caras.
Solo Laswi tenía la mente para mantener una expresión austera, se recuperó de su sorpresa y organizó sus pensamientos. Su respiración era dificultosa y sus ojos ligeramente enrojecidos, pero seguramente no estaba pensando en nada pervertido. A un lado, Tío miró con expresión de éxtasis en su cara, pero al menos aún tenía la mente para cubrirle los ojos a Miu. Algunas cosas eran demasiado estimulantes para que las viera una niña de 4 años. Miu se retorcía y se quejaba, pero no podía escapar de la prisión de pechos de Tío. Una vez que su maná se reabasteció por completo, Yue quitó sus colmillos del cuello de Hajime. Ella lo miró y lo besó, sus labios aún manchados con su propia sangre. Los dos se miraron profundamente a los ojos durante unos segundos hasta que una tos fuerte los devolvió a la realidad. Laswi no podía soportar ver mucho más de esto o su autocontrol se derrumbaría también. Hajime y Yue se sonrieron torpemente el uno al otro antes de apartarse del grupo y besarse de nuevo. Oye, que podamos verte o no, no es el problema aquí. Hay un montón de cosas que me gustaría preguntar sobre el chupar sangre y todo eso, pero primero, ¿podrás conseguirnos el agua que prometiste? Laswi estaba tan desconcertado que dejó caer su majestuosa fachada durante unos segundos. Hajime y Yue se encogieron de hombros y a regañadientes volvieron al trabajo. Hajime bajó de un salto al depósito y sacó a Bray de su tesoro oculto. Lo condujo alrededor del embalse usando su habilidad de síntesis de mineral para separar los componentes del suelo que podían absorber el agua de los que no podían. Una vez hecho esto, cubrió la superficie del depósito con una fina capa de metal delgado. Cuando terminó de cubrir el suelo, Yue sacó los brazos y lanzó un hechizo de agua de alto nivel, Ola de Marea. Como su nombre indica, Ola de Marea era un hechizo que golpeaba a su oponente con una ola de agua. Normalmente la ola no sería tan grande, pero los hechizos de Yue eran completamente diferentes a los de un mago normal. Ella convocó una ola de 150 metros de ancho y 100 metros de alto, fluyó hacia el depósito llenándolo unos centímetros. El embalse era lo suficientemente grande como para albergar 200.000 toneladas de agua. Yue repitió el proceso varias veces, deteniéndose de vez en cuando para chuparle la sangre a Hajime, pero él no tenía un suministro infinito de sangre y para el momento en que Yue había conseguido el depósito medio lleno, él estaba empezando a tener anemia. Si perdía más sangre probablemente se desmayaría. Afortunadamente fue entonces cuando Shia llegó corriendo. Sus brazos estaban cargados de piedras mágicas que Kaori había llenado. Aunque solo había drenado un poco de cada paciente, ya había pasado por miles de personas. En total era bastante maná. Lo que era aún más impresionante era que solo habían pasado 2 horas desde que Kaori había empezado a drenar a la gente. Era fácil olvidarlo por lo ridículas que eran las habilidades de Hajime y de las demás, pero Kaori estaba bastante OP. Shia le dio a Yue todas sus piedras mágicas y corrió a ayudar a Kaori. Unas horas más tarde, el embalse se llenó hasta el borde con agua pura y potable. Laswi murmuró: «Esto es increíble». Estaba mirando un depósito de agua casi tan grande como el propio oasis, y había sido hecho de la nada en el lapso de unas pocas horas. Ni siquiera sabía qué decir. Esto debería durarles un tiempo. Todo lo que queda ahora es investigar el oasis. Si no podemos purificarlo, entonces deberías enviar un mensajero a la capital para pedir ayuda. El agua de aquí debería ser suficiente para mantenerlos hasta entonces. De acuerdo, todavía hay una montaña de preguntas que tengo para ti, pero... Gracias, de verdad has salvado a mi gente. Déjame guiarte al oasis. Laswi aún no se había recuperado del todo de la conmoción, pero ahora sabía que Hajime y sus amigas eran personas en las que podía confiar. Ya no sospechaba que tuvieran motivos ocultos. El grupo se dirigió al este, hacia el gran oasis. Llegaron a una vasta y centellante extensión de agua azul pura. Era difícil creer que algo que parecía tan claro estuviera envenenado. Sin embargo... Hajime entrecerró los ojos, enfocando su mirada hacia un lugar determinado. Yue le dio la cabeza, notando el ligero cambio en su comportamiento, y preguntó si encontró algo. Sí, mi ojo de demonio sintió algo. Duque, ¿qué áreas revisó su equipo de investigación? Según el informe, examinaron el oasis mismo, los ríos que se separan de él y los pozos cercanos. También examinaron el depósito subterráneo. Estoy seguro de que mi hijo ya le dijo lo que encontramos. Los depósitos subterráneos eran los únicos lugares que no habían sido envenenados. Básicamente examinamos todo a pocos metros del oasis, aunque aún no hemos explorado el fondo del asunto. ¿Hay algún artefacto o algo en el fondo del oasis? No, usamos algunos artefactos para asegurar el oasis, pero nada ha sido colocado dentro del oasis mismo. Normalmente el artefacto de barrera que tenemos en el lugar haría imposible contaminar el oasis. Es la primera vez que pasa algo así.
El artefacto de barrera al que Nazgûl se refería era conocido como el Juicio de la Verdad. También fue la fuente de la cúpula de luz que protegía en calle. Permitía el paso de cosas esenciales para la vida, como el aire y el agua, a la vez que mantenía la arena y otras molestias fuera. El portador del Juicio de la Verdad decidía lo que podía pasar y lo que no podía pasar a través de él. No solo eso, podría ser usado como un sensor, al igual que su componente de barrera. Lo que fue configurado para detectar estaba a la altura de su portador. Al incorporar la magia oscura en su diseño, el Juicio de la Verdad podría incluso reaccionar a ciertos pensamientos. En otras palabras, si Nazgûl lo había configurado para detectar a cualquiera que quisiera hacer daño al oasis, debería haber reaccionado cuando la persona que envenenó el oasis entró en la ciudad. Eso fue si Nazgûl lo había establecido así. Solo él sabía cómo había formado el Juicio de la Verdad. En la actualidad, la seguridad alrededor del oasis era escasa. Ya había sido contaminado y tanta gente iba y venía del oasis que Nazgûl había visto poco sentido en mantener una estricta guardia a su alrededor. Ya. ¿Y entonces qué es eso? Hajime se apartó del Nazgûl que estaba apretando los puños frustrado y señaló al centro del oasis. Su ojo del demonio había sentido algo emitiendo maná desde el fondo del oasis. Nazgûl levantó la vista sorprendido. No podía creer que hubiera algo de lo que no estuviera al tanto ahí dentro. Hajime se acercó al agua y sacó algo en forma de botella de agua de su tesoro oculto. Entonces empezó a verterle maná. Una vez que terminó, casualmente lo tiró al oasis y retrocedió hacia Yue. Nazgûl le miró interrogativamente, pero Hajime no dijo nada. Justo cuando Nazgûl estaba a punto de agotar su paciencia, hubo una enorme explosión y un enorme pilar de agua surgió del centro del oasis. Hajime sacó una docena más de sus explosivos en forma de botella y los arrojó al oasis. Unos segundos después, otro enorme chorro de agua surgió del centro del oasis. Lo que había lanzado eran torpedos personalizados que él había diseñado. Los había hecho en preparación para esa expedición al laberinto de Melusine. Según Milady, ese laberinto estaba sorprendentemente bajo el agua, así que Hajime había diseñado algunos torpedos prototipo. Y esta cosa misteriosa parecía un perfecto muñeco de prueba. Hasta ahora parecía que mientras su potencia de fuego era suficiente, sus torpedos carecían de velocidad y capacidad de seguimiento. Él pensó, supongo que necesito refinar mi diseño. Hajime había añadido mineral encantado con sentir presencia y rastreo a sus torpedos. Una vez que se fijaban en un objetivo, lo perseguían hasta que entraban en el radio de la explosión y luego explotaban. Ahora mismo los tenía fijados a lo que fuera esa cosa misteriosa en el agua. Oye, ¿qué estás haciendo, Hajime Dono? Acabas de destruir el muelle. Puedo ver trozos de pescado flotando por todas partes. Todo el oasis se está poniendo rojo. Mierda, aún no es suficiente. Bien, tal vez con 50 basten. Hajime ignoró los gritos de angustia del Nazgûl y se adelantó preparándose para un ataque aún mayor. Los guardias del Nazgûl se aferraron a Hajime rogándole que no lo hiciera. No podían ver lo que Hajime intentaba destruir, así que les pareció que de repente había empezado a lanzar explosivos al oasis. Ya había destruido el muelle y matado a innumerables peces y necesitaban detenerlo antes de que el daño empeorara. Como el Juicio de la Verdad no reaccionó, Nazgûl pudo darse cuenta de que Hajime no estaba intentando dañar el oasis. Sin embargo, eso solo hizo que sus acciones destructivas fueran aún más confusas. En cualquier caso, Nazgûl y sus guardias tenían el deber de proteger el oasis. Enfadado, Hajime se quitó de encima a los guardias del Nazgûl, pero antes de que pudieran lanzar su próximo lote de torpedos, incontables tentáculos de agua salieron repentinamente del oasis y se dirigieron directamente a Hajime. Él sacó a Donner y Slag y empezó a derribarlos. Yue congeló a tantos como pudo, mientras que Tio evaporó el resto con su magia de fuego. Nazgûl miró fijamente con la boca abierta la sorprendente cadena de acontecimientos que se habían producido uno tras otro. Enfurecido por los constantes bombardeos de Hajime, el agua se levantó desafiando aparentemente la gravedad y creó un montículo de 10 metros de altura. Él gritó en el nombre de Hit, su voz llegó sorprendentemente lejos. El agua se transformó de un montículo en una criatura horrible. Numerosos tentáculos se movían por todo su cuerpo y había un resplandeciente cristal de maná rojo en su centro. Se parecía a los de slime que Hajime había visto en los videojuegos. Sin embargo, su tamaño estaba en un nivel completamente diferente. Era 10 veces más grande de lo que Hajime había visto jamás. Además, los slimes que Hajime recordaba no tenían la habilidad de manipular el agua y tampoco disparaban tentáculos de agua a la gente. ¿Qué clase de monstruo es ese? ¿Es algún tipo de Bachulon tal vez? Bueno, realmente no importa lo que sea, eso es lo que está contaminando tu oasis. Es una magia única que probablemente tiene algo que ver con la liberación de toxinas o algo así.
Eso ciertamente tendría sentido, aún así, ¿cómo vas a derrotarlo? Laswi trató de darle sentido a lo que estaba viendo. Bachulum era el nombre científico dado a las especies de baba de los monstruos de Tortus. El Bachulum había estado atacando continuamente, incluso mientras Hajime y Laswi habían estado hablando. Sin embargo, Yue y Tio habían mantenido sus tentáculos a raya. Hajime también había estado disparando a Donner y Shla continuamente mientras hablaban. Intentaba encontrar una abertura para disparar al núcleo del Bachulum, pero este seguía moviéndose dentro del fango, lo que dificultaba a Hajime conseguir un disparo claro. Era como si tuviera voluntad propia. Laswi se había acostumbrado tanto a la sorpresa que los artefactos locamente poderosos de Hajime, o sea sus armas, ni siquiera lo desconcertaron. En vez de eso, tranquilamente preguntó si Hajime tenía o no un plan para lidiar con el Bachulum. No te preocupes, yo me encargo. Hajime apenas registró la pregunta de Laswi y dio una respuesta superficial. Todo su enfoque estaba en el cristal de maná dentro del slime. Después de unos segundos enfundó a Shlag y sostuvo a Donner con ambas manos. Luego envolvió su brazo izquierdo alrededor de su derecha, dobló su codo izquierdo y separó ligeramente sus pies, con su pie derecho ligeramente por delante del izquierdo. Estaba copiando la postura Weaver que había visto en la Tierra. Si quería conseguir el cristal de maná necesitaría una precisión limpia. Los ojos de Hajime eran tan agudos como los de un halcón y finalmente había captado los patrones de movimiento del cristal. Mantuvo la postura durante unos segundos, esperando en silencio la oportunidad perfecta. Una sola ráfaga de luz atravesó el cielo. El cristal de maná se movió directamente en el camino de la bala, como si hubiera sido atraída magnéticamente hacia ella. Fue un golpe limpio y el cristal se rompió en 1000 pedazos. Con el slime muerto no quedaba nada para controlar el agua. Cayó de nuevo en el oasis con un chapoteo. Olas de agua se desbordaron desde el punto de impacto, como señalando el fin del problema de contaminación de la ciudad. ¿Se acabó? Debería serlo, ya no siento maná en el oasis, aunque no sé si deshacerse del monstruo también purificó el agua. Laswi no podía creer que Hajime hubiera resuelto su crisis tan fácilmente. Ankashi había estado al borde de la ruina y él acababa de entrar y arreglarlo todo. Uno de sus ayudantes se apresuró a acercarse al agua y valoró la calidad del oasis. ¿Cómo está? El agua sigue contaminada, señor. Laswi tenía algo de esperanza, pero su ayudante agitó la cabeza. La gente que bebía directamente del oasis también se había enfermado, así que todos sabían que estaba envenenada desde el principio. Aún así, fue decepcionante que matar al slime no hubiera purificado el agua. Ya, no hay necesidad de sentirse tan deprimido. Ahora que la fuente ha desaparecido, el agua envenenada dejará de esparcirse por todas partes. El depósito subterráneo todavía debe estar limpio, así que si usted se deshace de toda el agua infectada, puede reemplazarla con eso. Entonces tendrás tu viejo oasis de vuelta. Tio trató de consolar a Laswi y a los demás. Sus expresiones sombrías se animaron un poco y comenzaron a pensar en cómo revivir su ciudad. Su determinación y unidad mostraban a Hajime lo mucho que los ciudadanos y su señor se preocupaban por la ciudad. Incluso en estos estrechos aprietos, nadie pensaba abandonar Ankashi. ¿Pero qué clase de monstruo era esa cosa parecida a un Bachulum? ¿Fue una nueva especie la que encontró su camino al oasis a través de uno de los túneles subterráneos? Probablemente fue el trabajo de los demonios. ¿Demonios? Hajime Dono, debes tener alguna base para hacer esa acusación, ¿verdad? Hajime le dio esa respuesta. Laswi se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial y presionó a Hajime para obtener más información. Después de ver lo rápido que Hajime se había ocupado tanto del problema del agua como del monstruo, Laswi le tenía mucho respeto. Nunca más dudaría de las habilidades de Hajime. Ya que el Bachulum que habían encontrado era de un tipo que nadie había visto antes, Hajime había adivinado que debía ser una nueva especie que los demonios habían creado con su magia antigua. El fango tenía muchas peculiaridades que coincidían con los monstruos que habían atacado a Ur y los que habían atacado a Kaori en Orcus. Lo más probable es que los demonios aún estuvieran construyendo su monstruoso ejército. Y querían que los humanos fueran lo más débiles posibles antes de que la guerra comenzara en serio, así que estaban atacando preventivamente a los bienes más importantes. Aiko tenía el potencial para revolucionar la agricultura del reino, mientras que los héroes que la Santa Iglesia había convocado eran la carta de triunfo más fuerte de los humanos. Definitivamente eran personas a los que los demonios querrían eliminar lo antes posible. Ankashi también fue un salvavidas importante para el reino. Era una encrucijada importante por la que pasaban casi todos los mariscos del continente norte. Lo mejor de todo, ya que estaban en un desierto y todo estaba comparativamente aislado, eran un blanco perfecto. Por eso fue que el primer pensamiento de Hajime fue que los demonios eran los responsables de esto.
Había oído hablar de los otros ataques de monstruos, llevamos a cabo nuestra propia investigación sobre el asunto, pero nunca pensamos que serían capaces de lanzar un ataque como este. Fuimos demasiado ingenuos. No te castigues por eso, incluso la gente de la capital no podría imaginar que estarían haciendo nuevas especies de monstruos. El grupo de Eres fue atacado hace apenas unos días. El reino entero probablemente está alborotado y no haya tenido tiempo de difundir la información. Supongo que los demonios finalmente están haciendo su movimiento. Hajime Dono, dijiste que eras un aventurero, pero dada esa fuerza inhumana tuya y esos artefactos que llevas, solo puedo asumir que como Kaori Dono, tú también eres uno de los guerreros de Hit. Hajime simplemente se encogió de hombros. Laswe adivinó que Hajime tenía sus propias razones para no explicarlo, así que no se entrometió. A pesar de los secretos que escondía, Hajime seguía siendo el salvador de Ankaji. Además, había asuntos más importantes que debían tratarse en este momento. Hajime Dono, Yoe Dono, tío Dono, yo, el duque Laswe Ferwansengen, les agradezco humildemente que hayan salvado a la ciudad de Ankaji y a su pueblo. Siempre estaremos en deuda contigo. Laswe y sus ayudantes se inclinaron ante Hajime y las demás. Era raro que el duque de una ciudad inclinara su cabeza ante alguien, pero definitivamente Hajime se había ganado ese honor. No importaba si era uno de los guerreros de Hid o no, sus acciones habían salvado miles de vidas. Hajime no conocía a Laswe desde hace mucho tiempo, pero podía ver que el duque se preocupaba profundamente por su gente y su país. Sus ayudantes también lo sabían, por lo que no intentaron detenerle cuando se inclinó ante Hajime, eligiendo unirse a él. Hajime sabía de dónde sacó Bai su personalidad, incluso sus manierismos eran similares. Hajime sonrió y respondió: Así es, ahora me lo deben, no lo olvides. También aquí podría hacer uso de su gratitud. Cuando se trataba de sacar ventaja de las cosas, Hajime no tenía vergüenza. Laswe había estado esperando que Hajime fuera humilde al respecto mientras intentaba encubiertamente conseguir su favor, por lo que le cogió por sorpresa cuando Hajime lo explicó así. Aún así, había estado planeando pagar su deuda a pesar de todo, así que no fue gran cosa. Honestamente, Hajime no sentía que hacía nada tan altruista. Salvar a Ankaji había sido la petición de Kaori, y él tenía un interés personal en asegurar la seguridad de la ciudad. Después de todo, necesitaría dejar a Mio aquí mientras exploraba el gran volcán Gruen. Sin embargo, si Laswe le mostraba gratitud, habría sido un tonto si no lo hubiera aprovechado. Cuanto más aliados tuviera cuando finalmente llegara el momento de tratar con la Santa Iglesia, mejor. Laswe había estado planeando devolverle la buena fe a Hajime a pesar de todo, pero como político, entendía que era importante prometer oficialmente esas cosas. Sí, por supuesto, nunca olvidaré el servicio que nos hiciste. Desafortunadamente mi ciudad sigue sufriendo. ¿Podría pedirles ayuda para curar a los pacientes? Laswe se había acostumbrado a tratar con gente extraña en su tiempo como político, así que se recuperó de su sorpresa relativamente rápido. Luego sonrió con tristeza y accedió a la petición de Hajime, aunque quería que sus ciudadanos recuperaran la salud antes de hacer nada. Planeaba ir al gran volcán Gruen de todos modos, así que no me importa. ¿Cuánta roca calcárea necesitas que coseche? Muchas gracias, que alguien me traiga los informes médicos, por favor. Laswe suspiró aliviado y ordenó a uno de sus ayudantes que le entregara los informes sobre cuántos pacientes había y cuánta piedra preciosa necesitarían para curarlos a todos. Resultó que necesitaban bastante. Necesitaremos bastante. ¿Quieres que envíe cargadores contigo? No, no es necesario. Tengo un artefacto de transporte que los comerciantes matarían por tener. En este momento podrías decirme que mandas en los cielos y te creería. Deben ser las bendiciones de Hid las que te guiaron a nosotros. Laswe levantó los brazos asombrado. ¿Hay algo que este joven no haga bien o no pueda hacer? Pensó para sí mismo con una sonrisa irónica. Y bueno, gente, ahí nos vamos a quedar. Estas fueron las 3 primeras partes del capítulo 1 del volumen 5 de la novela ligera de Erifureta. Empezamos normal, viendo las peleas de Kaori con Yue y ver a Hajime sufriendo por todo eso. También vimos al grupo llegando a una nueva ciudad y como siempre Hajime entrando para resolver los problemas. Ya quedará para las 3 siguientes partes el viaje y la conquista al laberinto del volcán. Entonces espero que les haya gustado mis relatos. Si fue así, ya sabes, apoya el video. Como les dije, este video sí iba a salir largo a diferencia del prólogo que no duró casi nada. Tal vez debí juntarlos. No creo. Eso es todo por ahora. El Doctor JS se despide deseándoles como siempre lo mejor y nos vemos en el próximo video. Chao.